Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias primeramente a Dios por habernos traído con bien en esta noche, por habernos dado esta gran oportunidad de estar con ustedes. Ustedes saben, hermanos, que nosotros los amamos en el amor del Señor y estamos muy contentos de estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por la disposición y por el recibimiento que nos han dado, a nuestro hermano Jairo, a nuestra hermana Franci, a todos, hermanos. Dios los bendiga grandemente y los amamos mucho en el amor del Señor, hermanos. Vamos a abrir en nuestras escrituras. En San Mateo 4. San Mateo 4, vamos a leerlo desde el 12, hermanos. Dice así, ¿no? San Mateo 4, 12. Esperemos que todos los tengan. Dice así, hermanos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a abrir en Hechos. Hechos 9, hermanos. Y vamos a leerlo desde el 1, hermanos. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y leamos el 15, hermanos, el mismo 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado, Dios, lleno de bendiciones, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este momento que nos regalas de poder servirte, Señor. No hay nada más hermoso, Dios, que poder servirte a ti, Señor. Tú sabes, oh Dios, que te servimos con todo el corazón. Por eso venimos ante tu presencia, Dios, porque como hombres nada podemos hacer, Señor. Padre, pero sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, el cual vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Tú no has muerto, Dios, por eso venimos ante ti, rogándote, oh Dios, que tomes todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, Señor, que tú hables a tu pueblo, Dios, conforme a cada necesidad,
Tú conoces sus necesidades, Señor. Yo no las conozco, Dios, pero tú conoces cada corazón, oh Dios. Te pedimos que tomes tu palabra, tomes el control total en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú bienvenido, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, dando gloria a Dios. Vamos a tomar de esta escritura un mensaje que el profeta lo tituló Desde entonces. Sabemos que cuando un hombre o una mujer conoce a Dios, jamás puede volver a ser igual. Así es. Vamos a ir ahí en las escrituras. Entonces, vamos a ir a Hechos 9. Vemos, si nosotros nos ponemos a mirar la vida de Saulo, porque vemos que Dios le cambió el nombre, ¿sí? Pero primero era Saulo. Él era una persona diferente. En el capítulo 9, en el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos que él era un perseguidor. Yo creo que uno de los primeros perseguidores de la iglesia, porque él iba a las sinagogas y perseguía a los creyentes. ¿A cuáles creyentes? A los creyentes del Señor Jesucristo, porque vemos que el Señor Jesucristo les enseñó una palabra y ellos lo recibieron. Cuando él vino a ellos, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, vemos que el Espíritu de Dios descendió sobre él y todo lo que era Dios se vació en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que ya no era solamente un hombre en la tierra, vemos que era Dios en la tierra trayendo ese glorioso evangelio para un pueblo escogido, para un pueblo elegido, así como estamos nosotros en esta noche, un pueblo elegido y escogido por Dios. Asimismo llegó el Señor Jesucristo en ese entonces a un pueblo asentado en tinieblas, el cual los inundaba tinieblas y muerte. Pero cuando ellos vieron descender al Señor Jesucristo predicándoles el evangelio, aunque ellos no lo vieron la luz como era él, pero ellos vieron, identificaron esa palabra, ese mensaje, el cual el Señor Jesucristo traía. Lo mismo nosotros en este tiempo hemos identificado ese mensaje. Él vino en forma de mensaje. De la misma manera que él vino la primera vez, fue de la misma forma que vino en la segunda venida. Él vino en forma de palabra, en forma de mensaje. De pronto usted no podrá ver la columna de fuego, pero usted podrá identificar qué es mentira y qué es verdad. ¿Por qué? Porque eso viene en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Sí, lo predicaba nuestro hermano Arley. Usted tomó una decisión en el cielo y esa es la labor que está haciendo hoy aquí. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Cuál fue la elección que nosotros hicimos allá en el cielo? ¿Sí? Eso lo sabemos nosotros, hermano. Hermano, es que está haciendo calor, tengo que tomar agua, hermano. Ustedes me entienden, hermanos. Entonces vemos que Saulo era una persona diferente. Él no era un creyente en ese momento. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Nosotros en algún momento íbamos por un camino incorrecto, pero éramos escogidos por Dios. No estábamos haciendo el trabajo que Dios nos había llamado a hacer, pero era necesario que hiciéramos ese trabajo. ¿Por qué? Porque al llegar la luz a nosotros, íbamos a identificar, íbamos a ser más agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros. Porque si usted nunca ha estado perdido, usted jamás agradecerá la salvación. Dios no vino por santos, Él vino por pecadores.
Nosotros en algún momento estuvimos perdidos en las cantinas, en los prostíbulos, en la calle, haciendo y deshaciendo, pero luz resplandeció a nuestra vida. Gloria al Señor por eso. Sigue diciendo el capítulo 4, hermano. Entonces vemos que aquella luz rodeó a Saulo de Tarso, ¿eh? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, tremendo ese momento, hermanos. Si usted pudiera tan solo recordar aquel momento, gloria a Dios. Gloria a Dios. usted jamás en su vida lo olvidará. Saulo, ¿por qué me persigues? En algún momento el Señor llegó a nuestra vida. Por primera vez escuchamos su voz. ¿Cuántos lo pueden recordar? Usted jamás olvidará ese momento. Así como Saulo nunca en su vida pudo olvidar ese momento. Nosotros jamás olvidaremos ese momento. Fue uno de los momentos más especiales para nosotros. Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. Él reconoció que era el mismo Jehová. Él reconoció que era el gran Jehová, el gran yo soy. Porque ellos no le decían Señor a cualquiera. Ellos le decían Señor al gran Jehová. ¿Quién eres? Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando nosotros llegamos en ese momento que el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, cuando el Señor llegó por medio de un mensaje, por medio de un profeta llegó a nuestra vida, Él dijo, quédese hasta que yo le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo mismo que hizo Saulo. ¿Qué hizo Saulo? Él ciego porque él lo cegó y tenía que cegarlo para que fuera un siervo y orara por él. ¿Y quién era ese siervo? Era aquel hombre el cual Saulo estaba persiguiendo para matarlo. Aún ese siervo dijo, ¿usted cree, Señor, que yo voy a ir allá para que él me mate? Y él le dijo, no, vaya y ore por él. Yo sé lo que estoy haciendo. Y él fue y oró por Saulo y fue sanado. Pero en aquel momento Saulo fue una persona diferente, hermano. Vamos a ir ahí a San Mateo, hermano. Y vamos entrando al mensaje. ¿A cuánto les gusta el mensaje? ¿Qué sería de nosotros sin este mensaje? Leeríamos la Biblia, pero estaríamos igual o peor que la denominación. Pero este mensaje llegó para nosotros, para revelarnos la Biblia, para explicarnos la Biblia. San Mateo 4 dice, el 12, hermano. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció.
luz resplandeció a aquellos pecadores. Sin esperanza, hermano. Como nosotros nos encontrábamos en algún momento sin esperanza. Cuando vemos que todo se ha cerrado, Dios permite que nosotros lleguemos hasta el momento donde no vemos ninguna esperanza. Porque Él quiere que Él sea nuestra esperanza, Él sea nuestro refugio. Cuando llegamos a ese momento donde no vemos quién nos puede ayudar, ese es el momento donde llega el Señor Jesucristo. Cuando aquel pueblo estaba en tinieblas, llegó aquel Salvador. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era ese reino de los cielos? El mismo Señor Jesucristo. ¿Dónde está el reino de los cielos ahorita? Está en nosotros. El reino de los cielos no solamente se ha acercado a nosotros, sino que está dentro de nosotros. Dice el profeta en este mensaje, hermano. Gloria a Dios. Dice: Él aborrece el pecado, porque es un Dios santo, y un Dios santo no puede tolerar el pecado. Si Él pudiera tolerar el pecado, lo habría hecho cuando se cometió el primero. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió? Allá en el huerto del Edén. Pero hubo un primer pecado que se cometió en el cielo también, que fue cuando Satanás se levantó contra Dios, porque él quiso ser como Dios, aún más que Dios. Pero un maestro nunca le enseña todo a sus discípulos. Usted ve, por ejemplo, en lo natural vemos a un karateca. Si le está enseñando karate a un discípulo, él nunca le va a enseñar todo, porque uno después le va a dar una paliza. Él dejará algo allí aparte, hermano. Algo escondido que nunca se lo enseñará. Lo mismo Dios. Dios le pudo haber dado potestad a Satanás. Sí, le pudo haber dado poder, pero jamás le entregó todo, porque él conocía desde el principio que Satanás se levantaría contra él, porque Dios conoce todas las cosas, Él todo lo tiene escrito. Amén. Entonces Dios no tolera el pecado, pero el pecado requiere muerte, y el que practica tal cosa ya está muerto en pecados y delitos. Yo sé que eso lastima, pero esa es mi intención, lastimar. Cuando nosotros estamos en pecados, en delitos y pecados, estamos muertos, estamos en muerte. Pero cuando nos arrepentimos y buscamos el reino de los cielos, buscamos su mensaje, buscamos su palabra, somos una nueva criatura, hermano. Para ser justo tendría que resucitar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas destruido, porque nosotros somos tan malos como lo fueron ellos, o tal vez peores. ¿Había gente buena en Sodoma y en Gomorra? ¿Sí? Había gente que de pronto estaba igual que hoy. ¿Sí? De pronto eran buenos, pero estaban en un mundo perdido. Y ellos eran partícipes de sus inmundicias. Pero había un hombre justo, dice el profeta que había un hombre justo, y Dios fue a rescatar a aquel hombre y lo sacó. Lo mismo hizo el Señor con nosotros. Él envió un mensaje para sacarnos en la condición que nosotros nos encontrábamos. Ahora, cualquiera que tenga la más mínima porción del verdadero Espíritu de Dios puede sentir el aire caliente del juicio que se avecina. ¿Cuántos pueden sentir eso, hermano? En su espíritu usted puede discernir y saber que algo está a punto de suceder. El mundo entero está temblando, las naciones pequeñas y las grandes, porque en las manos de los bolcheviques, comunistas, impíos, sin sangre y sectas despiadadas, tienen el poder para convertir este mundo en cenizas. ¿Cuándo dijo esto el profeta? Hace 50, 60 años.
y la ciencia ha aumentado, después de esos 50, 60 años ha aumentado. O sea que una bomba atómica podía destruir mucho, pero hoy ha sido aumentada 50 veces más. Solo la misericordia de Dios, que tiene paciencia, es todo lo que lo sostiene. Nosotros podríamos convertirnos en un satélite de Rusia antes del amanecer y sin embargo no nos damos cuenta, seguimos en lo mismo sin saber por qué hay toda esta condición nerviosa cuando el mundo se ha vuelto neurótico. Es neurótico, loco. Un mundo loco, perverso, lleno de pecado y de maldad. Y aún los mismos psiquiatras están teniendo problemas nerviosos. ¿Qué le espera a esta tierra? Juicio. Dios trajo una advertencia por medio del mensaje. Dios no advierte, primero advierte un pueblo para traer juicio ante él. Pero él trajo un mensaje para sacar a su pueblo también. ¿Cuánto lo creen, hermano? Un glorioso mensaje, hermano. Dice, ahora supongo que prácticamente todos nosotros aquí en esta noche podríamos traer a la memoria ciertas cosas que ocurrieron en un momento determinado y desde ese entonces algo cambió. Tal y tal cosa ocurrió en ese entonces y desde allí en adelante todo fue distinto. Es bueno que podamos hacer eso. Algunas de esas cosas que recordamos son cosas dignas que produjeron un cambio, pero hay algunas cosas en las que no vale la pena pensar. En algún momento usted puede recordar, si usted de pronto fumó cigarrillo, tomó trago o se prostituyó, usted puede recordar la primera vez que de pronto tomó un cigarrillo en su mano. Usted puede recordar la primera vez que tomó un trago. Usted puede recordar la primera vez que hizo una cosa u otra cosa. Bueno, lo que haya hecho. Eso siempre lo recordará usted. Por ejemplo, si una mujer de mala fama dijera, hubo un tiempo en que yo fui una muchacha con moral buena y recta, pero cierta noche o cierto lugar pasó algo y desde entonces ella ha andado por el mal camino, su vida ha sido manchada por el pecado, la negrura y oscuridad, y solo le espera juicio, pero ella puede recordar lo que ocurrió en esa ocasión cuando tomó el mal camino. Yo siendo pequeño, sacado por allá del campo, hermanos, ¿sí? Nosotros llegamos sin conocer mucho a la ciudad, una ciudad contaminada del pecado, pero nosotros prácticamente no conocíamos nada del pecado en la ciudad porque nosotros veníamos del campo, niños inocentes, digámoslo así. Usted sabe que un niño del campo es muy diferente a un niño de la ciudad, o un niño que está en el evangelio es muy diferente a un niño que está en la calle. Usted ve a un niño de 6 años aquí en el evangelio, es una gran bendición, pero usted lo ve en la calle, ya roba, ya hace y deshace, niños de 10 años matando, robando, bueno, es muy diferente. Pero entonces en algún momento el diablo contaminó nuestra vida, ¿sí? En algún momento las malas amistades nos ofrecieron cosas y nosotros, chicos sin experiencia, de pronto le recibimos a esas malas amistades y desde ese momento jamás nosotros pudimos volver a ser como éramos antes. Es lo mismo que una niña guardada para el Señor o guardada para su esposo, cuando está por primera vez con un hombre jamás volverá a ser igual, ¿sí? Porque ella será diferente. Dios le dio una virtud a ella para que la guardara para su esposo. Entonces cuando ella de pronto se prostituye, en ese sentido, digámoslo así, ella jamás volverá a ser igual. Muchas mujeres y niñas han caído en prostitución por esa causa, por causa de que no se han guardado como el Señor lo demanda por su palabra. Lo mismo nosotros en algún momento nos descarriamos, ¿sí? Como ovejas al matadero, nos descarriamos y estamos perdidos, pero nosotros tomamos una mala decisión en algún momento. Por eso los jóvenes en algún momento, si toman una mala decisión, se encontrarán descarriados,
y no jamás volverán a ser igual. Eso es lo que nos quiere decir el profeta en este pasaje. El borracho que está en la calle esta noche procurando ahogar sus penas, usted podría recogerlo, como ocurrió cuando fui en Nueva York hace algún tiempo. El lugar exclusivo para los borrachos, yo iba con cierto ministro y allí estaba un hombre, había muchos hombres, eran inofensivos e indefensos, estaban tirados allí con su ropa toda mojada, los rostros barbudos y en una terrible condición, eran completamente inofensivos. ¿Hasta dónde lo lleva uno Satanás? Donde cuando uno cae en las garras de Satanás, uno llega a tal condición que es algo despreciable, hermano. Por eso nosotros estamos tan agradecidos que el Señor nos haya sacado de ese mundo tan terrible. Y aquel ministro me dijo, levanta a ese y pregúntale. Me acerqué a uno que estaba teniendo con un pie montado en el parachoques de un automóvil y la cabeza recostada en la carretera. Se notaba que a veces no había podido acudir al sanitario. ¿En qué condición estaba, hermano? Y le pregunté, ¿puedes hablar? Y él no contestó. Entonces el otro ministro se agachó. Él sabía más cómo lidiar con eso y le preguntó, ¿qué quieres? Finalmente logró que se incorporara lo suficiente para decir, si me compras un trago. Y nos dimos cuenta que él señalaba con un dedo hacia el banco del cual en una ocasión fue el presidente. Él de pronto fue, no sé, un buen trabajador en su banco, pero la familia lo dejó. No sé por qué motivo lo dejaría. Entonces él, para ahogar sus penas, se fue para las cantinas. Pero eso es peor, hermano, porque el alcohol, eso lo pone en una condición peor. Entonces, ¿hasta qué condición lo llevó Satanás? Entonces él le dijo, bueno, nosotros somos predicadores, ¿podrías decirme qué te sucedió? Y él le dijo, si me prometes un trago. Bueno, no podíamos hacer eso, le dije. Yo no le podía añadir más penas a sus penas. Yo quiero ayudarte. Su historia fue que él llegó a su casa una noche y sobre la mesa encontró una carta para un tal querido Juan. Así lo dijo. Él luego su esposa lo abandonó y él amaba. Ella se llevó a sus hijos, se divorció de él y se fue con otro hombre y dijo, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, si volarme los sesos o qué hacer, y me fui a la cantina y desde ese entonces allí estaba él. Eso pasa en el mundo entero. Aquel hombre tomó una mala decisión en ese momento. Hubiera tomado una buena decisión, hubiera de pronto buscado una iglesia, hubiera leído la palabra, hubiera tomado una buena decisión, su fin hubiera sido diferente. Pero como tomó una mala decisión, se fue para una cantina a ahogar sus penas. Allí se encontraba destruido y sin ir al baño, nos dijo el profeta. ¿En qué condición estaba? Entonces, cuando un hombre toma una mala decisión, ¿a dónde lo lleva Satanás? Usted podría decir, no tengo salida. Y si se vuelan los sesos, ¿qué le espera? Juicio, algo peor de lo que está en esta tierra. La única salida es el Señor Jesucristo. Él es la única salida, hermano. Usted podría tomar a un mentiroso, como le dije yo en una ocasión a un hombre, creyendo que él estaba bromeando, pero me llegué a dar cuenta que decía tantas mentiras que realmente él mismo se las creía. Le pregunté, ¿qué te lleva a hacer eso? Me senté a conversar con él y le dije, quiero hacerte preguntas. Esas historias son muy disparatadas para que la gente las crea. Y él dijo, la primera que recuerdo haber dicho, yo era un muchachito que fue criado en un buen hogar, salí por ahí, me fumé unos cigarrillos,
de barba de maíz. Nosotros nos fumábamos cigarrillos de papel, de hojas de cuaderno. Miren por donde empieza el engaño de Satanás. Para ustedes jóvenes y niños, solo para demostrar que era capaz. Luego me comí un poco de café para que no se notara en el aliento. Lo llegué a hacer detrás de la vieja chimenea, detrás de la casa. Jamás olvidaré cuando mi mamá me encontró y me dijo: hijo, déjame oler tu aliento. Yo soplé en su rostro y ella dijo: has comido café para ocultar algo de tu aliento. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado fumando cigarrillos? Y él dijo: algo me dijo que le contara la verdad, pero dije: no, mamá, juro que no he estado fumando cigarrillos. Y desde entonces ese fue mi comienzo. Porque usted, para decir una mentira, tiene que negar la verdad. Entonces él tomó una mala decisión en ese momento. Dios le dio una oportunidad de que le dijera la verdad a su madre. Es mejor que le metan una garroteada y no terminar en tal condición. Es lo mismo que, por ejemplo, usted en el trabajo y le preguntan: yo vendo aguacate, hermano. Los que no saben, yo vendo aguacate. Entonces le preguntan: ¿ya viene, ya está llegando? Y yo digo: pues la verdad, ¿para qué le digo mentiras? Hasta ahorita estoy organizando su pedido, lo voy a cargar y lo que me more de aquí a allá. ¿Qué si yo le dijera: sí, ya estoy llegando? Me voy a demorar lo mismo me voy a demorar. Entonces, ¿de qué sirve decir mentiras? No sirve de nada. Es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el hombre, hermano. Porque en algún momento, si usted empieza a decir mentiras y con esa mentira tiene que tapar otra mentira, y eso se convierte en un globo que ya al último usted no lo puede tapar, entonces ya dicen: ese cristiano y tan mentiroso, no he visto persona más mentirosa que ese cristiano. Y eso es así, hermanos, y ese es el engaño de Satanás. Y como eso, muchas cosas en las cuales nosotros fallamos, pero el Señor nos da esa oportunidad de arreglarnos, porque siempre hay una oportunidad para nosotros. Dios es misericordioso, hermano. Ya vamos terminando, hermano. Tomemos por ejemplo una pareja de jóvenes casados. Hubo un momento en el cual se casaron, unieron sus votos y se juraron lealtad el uno al otro. Dijeron: nos amaremos, honraremos y permaneceremos unidos mientras vivamos. Pero llegó un momento en el cual algo pasó. Ellos no volvieron a ser iguales. En todas estas cosas hay un momento en que algo pasa. Tal vez todos sus votos, la Liga de las Naciones y demás quizás tenían buenas intenciones, pero todos llegaron a un fin. Todo se desmorona bajo los pies de los hombres. Con todas las buenas intenciones que pudiéramos tener, todo debe llegar a su fin. Pero hay un momento cuando el hombre puede alcanzar lo eterno. Cuando el hombre temporal se encuentra con Dios, allí sucede algo que es eterno, lo que le pasó a Pablo. Nosotros cometemos nuestros errores. ¿Cuántos cometen errores? Somos seres humanos, hermano. Hacemos votos la noche de Año Nuevo, solo para quebrantarlos al día siguiente. Tremendo esto, hermano. Como el católico, ¿sí? Entonces hace un voto con Dios. Por ejemplo, yo decía: no voy a volver a tomar. Iba a la misa: es que no voy a volver a tomar. Y el miércoles como es un espíritu que se mueve dentro de uno, lo mismo como el Espíritu Santo se mueve dentro de usted para ir a la iglesia, para alabar al Señor, para cantar al Señor, para leer su palabra, para leer el mensaje. Así es lo mismo el espíritu engañoso del mundo. Eso vibra en usted y lo desespera por el cigarrillo, lo desespera por el trago, lo desespera por la mentira, lo desespera por el engaño, por la fornicación. Bueno, por todo eso lo desespera, porque es un espíritu que se mueve en usted. ¿Cuánto necesitamos nosotros el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento en nosotros? Lo necesitamos, hermano, más que la vida.
Dice, nosotros cometemos nuestros errores, hacemos votos la noche de Año Nuevo, solo para quebrantarlos al día siguiente. Volteamos la página y nos imponemos votos, acudimos a los sacerdotes. ¿Cuántos cometen el mismo error toda su vida, 30, 40 años, y caen en el mismo error, y caemos en el mismo error? Y vamos al sacerdote o al ministro o al pastor, hermano, yo me quiero arreglar, y se la pasa toda su vida en el mismo error. Hermano, eso no es un error, eso es un pecado. Amén. Página, y nos imponemos votos, acudimos a los sacerdotes, nosotros, pero los católicos, nosotros no, dice el profeta, pero los católicos sí hacen tales cosas. Confesamos y hacemos promesas, pasamos al altar y volteamos la página, pero todo es vano, porque la próxima vez que alguien nos moleste o algo así de nuevo, surgirá ese mal temperamento, y cada vez que nos metamos en problemas volverá a ocurrir. Por ejemplo, si somos bien peleones, ¿sí? Entonces decimos, Señor, yo no voy a volver a pelear, ¿sí? Y usted sale bien como libre, ¿sí? Porque se confesó delante del Señor, Señor, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Y saliendo de la casa se le atraviesa un carro y se baja usted con la peinilla a pelear y se le olvidó el voto que le hizo al Señor. Vuelve a caer en el mismo error. Pero existe un lugar a donde el hombre puede acudir una sola vez y lo cambia para siempre, por la eternidad. Al que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. Un hombre puede acudir a Dios y su destino eterno es cambiado por completo. Un hombre puede encontrarse con Dios y nunca más será el mismo. Usted no puede encontrarse con Dios y seguir siendo la misma persona de antes. Si lo rechaza, será peor que antes. Pero tremendo lo que dice el profeta, dice, pero si lo recibe, tendrá vida eterna, y Él lo resucitará en el día postrero conforme a su promesa. Él lo prometió, Él dijo, los que vienen a mí, yo no le echo fuera. Veamos un perfecto tipo en el Antiguo Testamento, Abraham. Un día, mientras Abraham quizás andaba cazando en el campo, o lo que estuviera haciendo, recogiendo moras, o cual haya sido su ocupación, se encontró con Dios y desde entonces fue cambiado. Pudo llamar las cosas que no eran como si fuesen, porque se encontró con Dios. Él supo el minuto y la hora en que se encontró con Dios. ¿Usted recuerda aquel momento cuando se encontró por primera vez con Dios? Y eso lo cambió. Dios lo llamó para ser padre de mucha gente y él le creyó a Dios, creyó su promesa porque se había encontrado con Dios. 25 años después aquellos discutían con él y procuraban disgustarlo diciéndole que había creído algo errado, pero la Biblia dice que él se fortaleció todo el tiempo dando gloria a Dios porque sabía que Dios tenía que cumplir la promesa. Dios cumple lo que promete. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Así es, cuando un hombre se encuentra con Dios, eso le cambia su hechura, le da un súper sentido. Como estuve predicando la otra noche, el hombre natural solo tiene los 5 sentidos, pero cuando el creyente se encuentra con Dios, vea, tremendo donde recibe usted el 6º sentido. Allí Pablo recibió ese 6º sentido. Se encuentra con Dios, recibe algo distinto. Un super sentido que lo lleva por encima de las sombras y le hace creer cosas que son imposibles de suceder. Él sigue creyendo que acontecerán porque Dios así lo dijo. Cuando un hombre se encuentra con Dios, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en nosotros, hermano. Algo tiene que suceder. Cuando un hombre o una mujer, a mí no me importa cuántos votos hagan, ni a cuántas nuevas páginas le den la vuelta, hasta que no se encuentren con Dios, no podrán ser cambiados. Pero una vez que se encuentren con Dios, entonces serán cambiados para siempre. No es hablar en lenguas, no es hacer una pequeña oración de mañana, no es cantar una canción todos los días,
no es prenderle una vela todos los días, no es ir a la iglesia miércoles, viernes, sábado, domingo. Usted puede ir todos los días a la iglesia y estar perdido. Tiene que suceder algo en su corazón, tiene que suceder algo en su vida. Eso se llama una experiencia. Lo que sucedió con Pablo, Pablo tuvo una verdadera experiencia con Dios. Abraham, Moisés, ellos tuvieron una verdadera experiencia con Dios y ellos supieron que Dios era real, que Dios era verdadero. Pero ¿cuál es la única forma para usted tener esa experiencia con Dios? Primero, ser elegido por Dios para tener esa experiencia, porque ese espíritu viene en usted. ¿Qué es lo que hace Dios cuando usted se encuentra con Dios? Son dos potencias que se encuentran, la potencia que estaba en Pablo y la potencia que era Jesús. Ellos se encontraron y algo tuvo que suceder. En una ocasión hubo una muchachita de no más de 18 años, o tal vez no llegaba a esa edad, que una mañana allá en Nazaret iba camino a un pozo a buscar un balde de agua. Ella era una buena jovencita que creía y tenía fe, pero aquella mañana se encontró con Dios y Dios le dijo algo. Ella le creyó y eso cambió el curso completo de la vida de esa mujer y la hizo inmortal. Su nombre era María, madre de nuestro Señor Jesucristo. La damita era solo una jovencita común, pero se encontró con Dios y desde allí en adelante algo pasó. Ella tenía al gran yo soy en su vientre. Algo tenía que suceder. Algo tiene que suceder cuando el gran yo soy está en nuestro vientre, porque Él dijo que estaría con nosotros y aún en nosotros. Hubo un hombre llamado Pedro, un pescador recio, probablemente tan tosco como se podía ser. Tal vez era un bravucón, porque hace tiempo vi la película titulada El Gran Pescador y pensé que esa era una buena descripción de Pedro, porque él era un individuo grande y tosco. A él no le importaba nada y casi no creía en nada, pero un día se encontró con Dios y desde entonces fue cambiado. Desde entonces se convirtió en un apóstol del Señor Jesucristo. No importa cuán duro sea su corazón, no importa cuán duro sea usted. Y usted dirá, no, los hombres no lloran. Ay, hermano, sí lloran. Yo era uno de los que decían, los hombres no lloran. Y en todos los cultos lloro. Se vuelve uno un llorón, un chillón, hermano. Como nos decía hace un momento el hermano David Douglas sobre Saulo de Tarso, un asesino que sostenía la ropa de los asesinos que presenció y fue testigo de la muerte del mártir Esteban. En sus bolsillos llevaba las cartas para ir a los principales de las iglesias y arrestar a la gente que estaba haciendo mucha bulla, gritando y alabando a Dios, de pronto como estamos nosotros en esta noche. Él era un gran hombre ante los ojos de los fariseos y era fariseo de fariseos, tenía un buen prestigio, pero un día iba camino a Damasco y se encontró con Dios. Una luz brilló a su alrededor y desde ese momento en adelante ya no fue más Saulo de Tarso, sino Pablo, el humilde, el manso, porque se encontró con Dios y eso lo cambió, lo hizo diferente. El leproso, echado junto a la puerta había un leproso, ningún remedio, de pronto usted puede estar enfermo, pero si usted se encuentra con Dios, como lo hizo aquel leproso, Dios lo puede sanar. No solamente de una lepra en su carne, sino que muchos estamos llenos de una lepra en el corazón, raíces de amargura. Dios puede sanar todo eso, hermano. Había un ciegos, muchos, tremendo. Todo lo natural tipifica lo espiritual. Un ciego. Había un ciego sentado junto al camino que no podía distinguir la luz del día de la oscuridad y no había nada que le pudiera ayudar. Un día venía alguien saliendo de la ciudad de Jericó y cuando él se encontró con Dios, desde entonces pudo ver, recibió la vista, la luz penetró en sus ojos
y él pudo ver nuevamente, porque desde ese entonces se encontró con Jesús. Fue un hombre distinto, recibió su vista. Cuando una persona se encuentra con Dios, definitivamente algo sucede. Nosotros estábamos ciegos, pero cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, Él nos dio vida, nos dio luz, porque Él resplandeció en nuestros corazones. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Bendito Rey, Padre eterno, gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor. Sin dinero y sin precio tú lo diste, oh Dios. Resplandeciste nuestra vida, llegaste a nuestro corazón, Señor. Padre, cuán agradecidos deberíamos de estar, oh Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, cuando tú llegaste a nuestra vida, oh Dios, nunca podremos olvidar ese hermoso y glorioso momento, Señor, porque fue cuando nuestros ojos fueron abiertos, oh Dios, cuando nuestro corazón fue sanado y lleno de paz, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú has brillado en nuestra vida, Señor. Tú has vibrado en nuestro corazón, Señor. Permite, oh Dios, que nunca, nunca, Señor, ese fuego que hay en nuestro corazón se apague, oh Dios. Que cada día te anhelemos, Señor. Que cada día desesperemos por ti, oh Dios. Que siempre, Señor, estemos en tus caminos, Padre. Tú sabes que te amamos, Señor, y agradecidos estamos contigo, Dios, por todo lo que has hecho. Rogamos por nuestros hermanos, Señor, para que tú los ayudes, Señor, en este camino, Padre. Si no han tenido una experiencia contigo, Dios, que sea de una forma o de otra, en medio de la tormenta, Señor, en medio del desierto, Padre, tú les des una experiencia real en sus corazones, para que puedan tener esa verdadera experiencia, Señor, para que no volvamos a ser iguales, sino que podamos ser diferentes, hombres cambiados por tu Espíritu, Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Sé que Jesús me ama de verdad. Señor.